Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí conmigo de nuevo. Disculpe, yo he estado un poco ausente, pues siempre en mis oraciones, con los mensajes, los posts, pero con unas semanas bastante ocupadas, pero aquí estamos de nuevo. Espero que hayan tenido una feliz Pascua, un domingo de la resurrección, de bendición. Sé que es un tiempo de pasar en familia, de estar realizando esa celebración, esa conmemoración de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Y hoy el tema que vengo a hablarles es precisamente va a la mano con la resurrección de Jesucristo. Perdón, que voy a estornudar. Perdón. Um, entonces es un tema que toca justo a un momento que venimos de celebrar eso como el mundo parte en una celebración que se celebra a nivel mundial. Pero en realidad lo que sentí tanto en mi corazón en esas semanas es de tener esa emoción, esas ganas, ese anhelo, esa celebración en nuestra vida todos los días. Literalmente Jesús murió y resucitó, no solamente, lo hizo una vez para siempre, pero cada vez que amanecemos, cada vez que hay un nuevo alma que se gana para Cristo, que se bautiza en el nombre de Jesús, que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es una celebración en el cielo, es una celebración tan grande que no nos imaginamos la celebración que está tomando lugar en el cielo cuando nosotros vemos un alma convertido a Cristo, que sale de la oscuridad del mundo y entra a la luz, a la maravillosa luz de Jesús. Entonces eso es razón de celebrar todos los días y no cansarnos de darle gracias a Dios en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, porque Él es bueno y Él sigue siendo bueno. Amén. Entonces eso es lo que ha estado palpitando en mi corazón, es lo que ha estado resonando en mi mente, que no es solamente dedicar un día. Y en realidad yo sentía hasta tristeza ver personas que bien es cierto van a venir celebrando ese día de la resurrección, la Pascua, pero le ponen de todo, le ponen el conejito, le ponen los huevos, le ponen los dulces, los chocolates, le ponen pues todo un montón de cosas, hasta cruces y cosas, pero no reconoce realmente que es su Salvador, que resucitó, que murió por ellos en la cruz para perdonar sus pecados, y lo ven como un día para festejarlo, para estar en familia, pero no para entregar su vida a Dios de verdad. Y eso me conmovió, me hizo sentir una tristeza cuando estaba meditando en eso, de que en realidad, imagínese si eso me pasa a mí, imagínese a Dios, cómo a Dios puede sentir ver personas que Él ha llamado, que Él murió por ellas, que Él dio su sangre, derramó su sangre para morir y para perdonar sus pecados, que es por decisión propia o simplemente por falta de conocimiento, siguen en sus pecados, siguen sin haberse lavado de la sangre de Jesús. Y la única forma que se hace eso es que nos tenemos que dar cuenta que Dios es un Dios santo. Yo he pecado, no he vivido la vida mejor, aunque soy buena persona. En comparación con mi Dios, no soy nada, soy pecador y necesito perdón primero que todo en mi vida, y necesito también un lavar del pecado, ser lavado por la sangre de Jesús, que tiene el poder de sanar, tiene el poder de perdonar, tiene el poder de lavar el pecado, de hacerme blanca como la nieve, como dice la escritura. Ese es el poder que hay en la sangre de Cristo cuando se aplica a nuestra vida. Y necesitamos también y que nunca han imaginado, ni han sospechado, ni han creído o que han experimentado lo que es el nacimiento en el Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y sin ese bautismo
estamos reconociendo nuestro pecado, estamos reconociendo la necesidad de lavar el pecado, de ser perdonados, pero no tenemos el poder, no tenemos el domingo de la resurrección. Sin esa experiencia de hablar en lenguas, el proceso de la salvación no ha sido completada en nuestras vidas. La salvación no está completa. Entonces necesitamos esa experiencia de hablar en lenguas, necesitamos esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo de una forma tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que hablamos en otras lenguas, que es nosotros hablando con Dios. Es mi espíritu, como el Espíritu nos da de hablar. Es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba dentro de Jesús, es el mismo Espíritu que levantó Jesús de la muerte, morando en nosotros. Eso es poder, eso es autoridad, eso es para pegar un grito al cielo y decirle aleluya, gloria a Dios, que Él nos escogió para darnos ese regalo, ese don. Y la Biblia lo dice, y la Biblia habla que Dios no hace excepción de personas. Entonces, cuando vemos personas en el libro de los Hechos recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, no era solamente una persona para ir a predicar, eran todos los que estaban ahí, lo recibieron. Entonces, si eso pasó a los que estaban en el Nuevo Testamento el día que nació la iglesia, sigue igual para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Las reglas de Dios no cambian. Las promesas de Dios no cambian. Si es para nosotros, para nuestros hijos y para hasta donde los que voy a llamar, somos nosotros los que hemos sido llamados a recibir ese don, ese regalo de poder decir sí, sin lugar de duda. Si yo he recibido el Espíritu Santo, no es simplemente porque estoy hablando en lenguas, pero es uno de los señales de saber que sí lo he recibido. Y vamos a hablar un poquito más de lo que hacen las lenguas y por qué es importante el Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero también el tema de poder usar las lenguas que Dios nos ha dado, que es cuando estamos orando en el Espíritu de Dios, que es para edificación de la iglesia. Aquí está el versículo. Es para edificación, es para exhortación y es para consolación. Es lo que usamos para poder adorar a Dios, para poder orar. Dice, hay veces que yo no sé qué orar. Pablo estaba diciendo, pero el Espíritu Santo a través de gimes entendibles, mi espíritu clama, y es Dios que sabe justamente lo que yo estoy pidiendo. Es también para edificar la asamblea. Cuando hablamos de profecías, hablamos de lenguas e interpretación. Hay que entender que cuando ya entramos en los usos de las lenguas dentro de la iglesia, ya no estamos hablando de la misma experiencia de hablar en lenguas por una primera vez como señal de recibir el Espíritu Santo. Espero que eso queda claro. Eso es lo que leemos en el libro de los Hechos, y hay que distinguir todo lo que pasa en el libro de los Hechos. Es Hechos de los Apóstoles, es el nacimiento de la iglesia. Pero ya después en Corintios, en Romanos, en los siguientes libros después del libro de los Hechos, esos libros, esas cartas fueron escritas a la iglesia, a las personas que ya habían nacido de nuevo, que ya habían arrepentido, ya habían sido bautizadas y ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces son cartas de corrección, son cartas de instrucción, son cartas de dar ánimo y dar fuerzas y dar pasos a seguir que están escritas. Entonces hay que entender, cuando vemos el uso de las lenguas dentro de la iglesia con cierto uso particular, no estamos distinguiendo o diciendo que uno es contradictorio al otro. Es otro uso aparte de lo que ya habían recibido.
cuando creyeron, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y después Dios sigue usando, todos recibimos dones. Y dice, todos son apóstoles. Estoy en 1 de Corintios 12, 29 a 30. Todos son apóstoles, todos son profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Pues si la respuesta a cada pregunta es no, como podemos ver, una de las preguntas es si todos hablan en lenguas. Pero es importante recordar que esa es el tipo de lenguas que se usa para dar una interpretación. Entonces, hay lenguas que yo estoy usando en mi tiempo de oración personal. Hay lenguas que yo estoy usando para cantar, para adorar a Dios. Y hay lenguas también que salen, que son como profecías, que son para la iglesia, para edificar la iglesia. Y no todos son usados por Dios de la misma manera. No todos son apóstoles, igual como no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros. Podemos hacer, es voluntad de Dios que seamos nosotros profetas y apóstoles y tener dones de sanidad y de milagros. Sí, Dios igual no hace excepción de personas. Y si fueron usadas personas en el Nuevo Testamento que vemos en la Biblia para hacer esas cosas, igual nosotros hoy hay sanidad. Hoy día Dios hace milagros todavía. Hoy día Dios hace, si yo estoy hablando con alguien que no creo, nunca ha visto el poder del Espíritu Santo o una persona hablar en lenguas, es muy probable que esa misma persona nunca ha visto un milagro con sus ojos. Yo he visto piernas crecer, yo he visto personas que están hincadas, que no pueden casi caminar, levantarse rectamente y empezar a brincar. Hemos visto personas con tumores que se desaparecen, cáncer que es sanada. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que hace milagros, pero hay que tener autoridad en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para que esos milagros puedan operar, porque Dios no lo va a hacer. Dios usó un burro para hablar, Dios usa piedras. Dice que si yo no alabo a Dios, alabarán las piedras, empezarán a cantar. Yo no quiero que ninguna piedra quite mi canción, que yo sea la que siempre alabo a Dios por mi propia fuerza. Yo no quiero decir que yo vi tal persona que hizo tal cosa. Yo quiero ser la persona que Dios usa para hacer sus milagros, para sanar personas, para hablar una profecía en otra lengua, para interpretar la profecía que es dada en otra lengua. Entonces vemos que esos dones son dentro de la iglesia. Ese es el poder de Dios, que los que han sido abiertas, con mentes abiertas, y me di cuenta ahora que yo nada más empecé a hablar, no, ni oramos, pero bueno, vamos a cerrar con una oración ya casi, pero Dios es el que, para abrir nuestras mentes, en ese momento Dios abre mi mente, ayúdame a entender, traiga revelación de esa palabra, Señor, envío revelación que va a la mano con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, así sea, Señor. Abro mi mente, Señor, para recibir, porque yo sé que es algo que no hablamos mucho, o cuando se habla del tema, hay muchos que prefieren como cerrarse, decir no, eso no, ¿cuándo? ¿En qué momento? Para mí me pareció extraño también, pero después de verlo y entenderlo y estudiarlo y leer los versículos, yo dije, no, eso de verdad es lo que están hablando, eso es lo que estoy experimentando, lo que estoy viendo, es lo que vieron y experimentaron en la Biblia. Y eso es tanto para nosotros hoy como para ellos en aquel momento. Entonces, bueno, es algo que hay que ir estudiando, hay que ir pidiendo a Dios que abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, pero es una experiencia que es para todos. Eso es lo que quiero dejarles bien claro.
Y es para bendecir a uno mismo, para edificar a uno mismo, llenarme de fe, que yo no solo es en mi propio poder, sino es en el poder del Espíritu que mora en mí. Y si yo ando buscando las cosas de Dios, las voy a encontrar. Si ando detrás de la carne, pensando solamente en mis necesidades humanas, pensando solamente en los deseos de míos, los deseos de la carne, yo no voy a estar conectado con Dios, con el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios. La razón por la resurrección del domingo de Jesús es para ver que hay vida, hay un poder más grande que la muerte, hay un poder más grande que la tumba, hay un poder más grande y eso viene del Espíritu. Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Si Él hubiera dejado a los apóstoles solos, no estuviéramos aquí. Simplemente porque un ser humano no va a ser capaz de llevar el evangelio a todo el mundo, como fue la carga de los discípulos, lo que Jesús los encargó. Pero con el Espíritu Santo, que solamente con pasar la sombra sanaba a ciertas personas. Yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad y viene a través del Espíritu de Dios. Y estoy hablando con alguien, estoy hablando con revelación, estoy hablando con poder, estoy hablando con convicción de lo que les estoy enseñando y porque lo he visto, lo he experimentado y porque Dios me quiere usar en mayores niveles. Dios quiere hacer cosas en esos últimos tiempos que van a asombrar a las naciones, que las personas tal vez nunca entrarían a una iglesia, pero por el hecho de que vieron un milagro o recibieron una sanidad, es lo que usa Dios para abrir su corazón, para suavizar ese corazón de piedra y para que ellos puedan ver, oh my gosh, es real, wow, vea lo que acaba de pasar. Eso nadie lo puede negar. Ya al ateo, al judío, al incrédulo, al agnóstico, al que sea, cuando ven los milagros, cuando ven el poder de Dios, cuando ven las cosas, ni siquiera alguien hablando en lenguas, es ver o escuchan las profecías, una profecía que puede ver para esa persona directamente, que lo escuchan, que la persona no sabe nada de su situación, pero Dios a través de su Santo Espíritu da palabra de sabiduría para poder hablar a la vida de una persona, a decir, tu madre fue diagnosticada con cáncer el jueves pasado, quiero orar por ella. ¿Cómo van a saber eso? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo morando. Y entonces eso es el poder que estoy hablando. Es mucho más allá del simplemente el tema de las lenguas, pero ese es el don. Es por eso que lo necesitamos, porque es real. Es lo que Jesús mandó con sus discípulos. Y si los discípulos lo tenían para hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, con mucho más razón ahora en los tiempos que estamos, para vivir una vida santa, apartada, dedicada a Dios, necesitamos su Espíritu Santo. Y las personas que tienen hambre, las personas que ya no quieren seguir viviendo como siempre, son las que van a llegar a recibir ese mensaje, a decir, wow, hay algo más que yo no lo sabía, hay algo más que Dios quiere hacer en mi vida, hay algo más que el Señor me va a regalar, hay un don, hay una promesa y es una promesa para todos. Entonces, levanten las manos los que se pueden en este momento y vamos a orar para que Dios pueda poner su Espíritu Santo dentro de cada uno y darnos ese anhelo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando hoy en el poderoso nombre de Jesucristo, que hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en el Espíritu Santo, Señor, morando en mí y autoridad. Y declaro, Señor, desato en este momento el Espíritu Santo de Dios a entrar en la vida a cada persona, Señor, que tiene hambre, a cada persona que te ha pedido perdón, a cada persona que está cansada de vivir la misma vida de siempre y que puede caer en ese mismo momento, Señor, poder, fuego del alto, Señor, el poder de tu Santo Espíritu a llenar ese lugar en su corazón, a llenar a esa persona, Señor, desde adentro hacia afuera, Señor, hasta que
rebosa ríos de agua viva, Señor, y lo que sale, Dios Santo, es algo entendible, Dios, es algo que solo tu Espíritu, Señor, da de entender y sabe, Señor, lo que está hablando con lenguas, Señor, que el Espíritu Santo da de hablar. En el nombre de Jesús, desato, Señor, ese poder sobre la vida de esa persona que tiene hambre, que ha estado buscando, que ha estado anhelando más de ti, Señor. No es algo extraño, no es algo raro, es simplemente buscando más, algo real, Señor. Y declaro, Señor, si hay sanidad en este momento, si hay enfermos, Señor, de los riñones, si hay enfermos, Señor, en los pulmones, Señor, desato, Señor, y declaro sanidad sobre esas partes del cuerpo, Señor, sobre el corazón, sobre el diabetes en este momento, Señor, sobre el cáncer, sobre la hipertensión. En el nombre de Jesús se tiene que ir, en el nombre de Jesús, que haya sanidad, que haya milagros, Señor, que venga al cuerpo de esa persona, el que necesita un tocar de Dios, que ya ha tratado todos los remedios, todo lo que se puede hacer y no ha encontrado la solución, pero estoy aquí para declarar que tú, Señor, es la respuesta. Tú eres, Señor, lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida en victoria. En el nombre de Jesús, recibe sanidad en esta misma noche. En el nombre de Jesús lo declaro. Hoy recíbelo y nada más levante su cabeza y dile: gracias, Señor, gracias a Dios, gracias, Señor, por mi sanidad, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor. Dele gracias y alabe a Dios porque Él es grande, Él es misericordioso con nosotros. Él merece todo el honor, toda la gracia y toda la bondad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé ustedes, pero siento que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, aunque sea por transmisión, aunque sea en línea. Dios está tocando corazones, está tocando cuerpos, está tocando familias en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Escríbeme, ponga en los comentarios si Dios te ha tocado en esta noche, si Dios ha hecho algo, y vamos a dar nuestro testimonio porque Dios quiere que eso sea compartida, que no sea solamente que uno lo va guardando, pero que sea para edificar a otros también. Comparten ese mensaje, comparten esta palabra en esta página en el nombre de Jesús y que tengan una muy feliz noche. Amén y amén.